amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora. Arrancamos y lo hacemos hoy con un tema caliente, con un tema importante. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Cuáles son los retos que tenemos que afrontar en el viejo continente desde que Donald Trump se ha empeñado en buscar la paz a su manera y qué manera en Ucrania? Bueno, que la Unión Europea está en decadencia, no es necesario que venga Donald Trump o su vicepresidente J.D. Vance a decírnoslo. Ya lo sabíamos nosotros, tanto que el propio Mario Draghi, sin duda uno de los mayores contribuyentes al momento inflacionario que vivimos, lo plasmó en un importante informe que publicó a finales del año pasado y en el que proponía una estrategia que frenara el declive económico de la Unión Europea frente a otras potencias. Draghi invitaba, fíjense qué cosas, a que los países miembros se centraran en el crecimiento y dirán ustedes, ¿y en qué se ha centrado hasta ahora si no era en que la economía europea pudiera crecer y nos dotara a cada uno de nosotros de mayor prosperidad? Bueno, pues en cosas como la descarbonización, hacer circular la economía, en la burocracia y en los impuestos. La irrupción del presidente de Estados Unidos en el contexto de las negociaciones para tratar de alcanzar una paz en Ucrania con rapidez, tal y como se ha propuesto, no solo ha supuesto un giro copernicano en la tradición liberal americana, siempre del lado de los países occidentales de valores democráticos y de libertades, poniéndose ahora al lado de los tiranos, del tirano Putin, para terminar de masacrar a Ucrania, que parece que es lo que se ha propuesto como medida rápida, vía rápida para acabar con el conflicto, es decir, declarar un ganador, que es el que decidió invadir en contra de la legalidad internacional Ucrania. Pues bien, que este sea el que se proclame ganador, que Ucrania ceda todos los territorios conquistados y que hasta aquí llegue pues las negociaciones. No solo eso, sino que de camino ha invitado a Europa a, atención, protegerse por sí misma y no seguir abusando del paraguas de la OTAN y de la defensa que siempre ha ejercido o ha mantenido en Europa el ejército norteamericano. Esto, más allá que un punto de vista diplomático, pues la verdad que deja bastante que desear, es un brutal cambio de escenario que sitúa a Europa en una situación límite, ya que se encuentra en su peor momento económico, con una mastodóntica administración saturada de burocracia, con una deriva woke en las últimas décadas que ha dejado en peligro, entre otras cosas, el suministro eléctrico o la seguridad de sus fronteras. Así las cosas, hoy nos proponemos analizar la importancia de los retos que asume Europa, de los retos que ya tenía y de los que han sobrevenido en esta última semana. Unos retos que pasan también por encontrar una solución a la defensa del continente, a la defensa de los distintos países que componen el continente, que ahora va a tener que correr por cuenta propia y que sin duda va a suponer una puesta en marcha de una inversión enorme que muchos de los países miembros no van a estar dispuestos a acometer y que va a suponer, lamentablemente, ya quisiéramos muchos, no un recorte de gasto, sino más bien un incremento de eso que también se le da a Europa, que es meterle la mano en los bolsillos a nuestras empresas y a nuestros ciudadanos. Vamos a ir enseguida con todos estos asuntos, pero antes déjenme que repasemos qué es lo que trae la portada de Libre Mercado. Y tengo ya conmigo a Beatriz García, jefa de Libre Mercado. Bea, ¿cómo estás? Muy buenas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Cuéntanos, a ver, ¿cuál es la principal información de las que podemos leer hoy en Libre Mercado? Bueno, pues podemos leer a Carlos Cuesta, como prácticamente cada día en Libre Mercado, que nos cuenta que el PSOE ya parece que ha tirado la toalla con la vivienda. No tiene ya Pedro Sánchez esas casas que se había sacado de la manga, miles de casas que iba a construir para los ciudadanos, ni están ni se le espera, porque tienen otra idea, que ahora es un plan de cooperativas. O sea, que los ciudadanos se las apañen, construyan sus pisos y... Algo así como construidosla vosotros y si necesitáis ayuda, ya me la pedís. Exacto. O sea, hemos pasado de prometer más de 180.000 viviendas a todos los ciudadanos varias veces, el mismo anuncio. Recordarás viviendas que eran propiedad de la Sareb, que muchas eran inhabitables, otras muchas tenían ocupas y otras muchos no sabían ni siquiera la Sareb dónde estaban.
pues ahora quiere favorecer el modelo de cooperativas. O sea, la política es de apoyo ahora al cooperativismo. No sabemos si esto va a salir adelante, ¿no? Pero bueno, está por escrito, es su plan, y el plan estatal de vivienda de Sánchez, pues como hemos visto, que ha sido un fracaso, pues tendrá que tener alguna otra idea rocambolesca. Ahora estamos en las cooperativas y mañana veremos a ver. Eso. Ese prometido de casas, bueno, ya las vais haciendo vosotros, y si necesitáis ayuda, la pedís. Que la pidan. Exacto. Beatriz, otro tema importante en Libre Mercado y que además va a formar parte hoy de todo lo que queremos contar en Con ánimo de lucro. Una extraordinaria reportaje, una extraordinaria pieza que se hace eco de un importante informe y que firma Diego Sánchez de la Cruz en Libre Mercado. Así suben los precios por la regulación verde, la economía capturada por una burocracia ecológica expansiva. Sí, porque al final, o sea, el resultado de todas las políticas ecologistas, todas estas trabas, todas estas medidas fiscales de penalización para favorecer el medio ambiente, lo que se traduce, y la principal consecuencia, es más dinero. O sea, a todos los consumidores finales, a todos los empresarios y todo el mundo que se enfrenta a esta deriva eco, deriva verde, pues se enfrenta con un bolsillo más vacío, porque estas medidas cuestan mucho, mucho dinero. Y bueno, pues Diego Sánchez de la Cruz nos desgrana algunas de ellas, nos pone ejemplo, que se imponen medidas sin evaluaciones realistas, que los ciudadanos y los empresarios son los que pagan el pato, que las restricciones en el ámbito energético y en muchos otros sectores, bueno, pues por ejemplo, con esta cacería del combustible fósil, pues está encareciendo el consumo de los hogares más de un 30%, y la verdad es que es desoladora. Y otro dato que es muy llamativo, que es que las empresas se gastan 14.000 millones de euros al año solamente en cumplimiento normativo de solamente regulaciones medioambientales, o con la excusa de la protección del medio ambiente. No hablemos de otro tipo de regulaciones que se inventa la administración y que supone bueno, pues una lentitud completa y un coste económico tremendo para el desarrollo de sus negocios. Terrible. Bea, ¿y qué nos estáis preparando para mañana? Bueno, pues para mañana vamos a hablar de muchas cosas, pero una de ellas es de la vivienda turística, de cómo los políticos están acorralando a la vivienda turística y cómo no influye, con un ejemplo que será el caso de Canarias, cómo no influye en la subida de precios. Parece que es que todos los problemas de que los alquileres suban es por los pisos turísticos, y vemos que no, hay datos que demuestran que no. Y seguiremos ahondando en este tema, y sobre todo defenderemos siempre la propiedad privada, y que tú con tu piso puedas alquilárselo a quien te dé la gana, ya sea a un estudiante durante 6 meses o a un noruego durante 3 semanas. Tienes todo el derecho a hacerlo. Desde luego que sí. Beatriz García, muchas gracias como siempre. Hasta mañana. Bueno, nos vamos a ir ya al tema del día, tema importante además. Hoy ya les adelanto que vamos a dedicarle mucho tiempo, vamos a tener muchas voces hoy en el programa para tratar de analizar pormenorizadamente y de averiguar cuáles son los retos, ya no los retos, sino la envergadura de cada uno de ellos que va a tener que asumir Europa, una Europa que se nos antoja en un momento no especialmente bueno, después de la salida de una crisis que se ha salido vía inflación, con un tejido productivo tocado, con un crecimiento nulo y con una burocracia que hace que se mueva lento como un elefante artrósico. Así es como está nuestro continente, y habrá que ver bueno, pues cómo tenemos o cómo podemos afrontar todos esos problemas. Pero quien no tiene los pies de barro, quien no tiene las articulaciones oxidadas, en este caso, es el mercado inmobiliario, sobre todo tal y como lo conciben plataformas como Cibislen, que nos ofrece la posibilidad de invertir en esta estrategia, la estrategia inmobiliaria, desde 250 euros, sin necesidad de tener que comprarnos una casa o financiar toda una promoción inmobiliaria. Podemos financiarla, pero mediante la inversión que nosotros podamos asumir. Hoy, precisamente, Cibislen pone en marcha y anuncia
una nueva suscripción para una promoción residencial. No recuerdo ahora mismo dónde era, me lo dijo Íñigo Torroba el otro día, el CEO de la compañía, cuando estuvo aquí con nosotros, pero bueno, entren ahora mismo en la web de Cibislend, cibislend.com, recuerden, Cibislend con V y terminado en D.com, y ahí van a enterarse de toda la información que ha manejado Cibislend para financiar una promoción inmobiliaria. ¿Qué es lo que puede hacer usted? Invertir en ella, poner ahí su dinero, saber que en aproximadamente 12 meses va a obtener un 13,5% de rentabilidad, al menos en esta ocasión, y detrás de ella pues estará la garantía hipotecaria, con lo cual, aunque no deja de ser una inversión que, como todas, entraña riesgo, es un riesgo que viene limitado por esa garantía hipotecaria. Toda la información, insisto, en cibislend.com y bueno, pues esta manera nueva de poder invertir en el negocio inmobiliario sin tener que comprarnos la casa entera. Vamos ya con el tema del día. Y estamos ya con Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Nos hemos reservado prácticamente la primera hora completa del programa al tema del día porque queríamos hablar con mucha gente, porque no es un tema sencillo de explicar. Pero para empezar habría que ponernos en contexto, saber cuál es la situación de Europa, y tenemos la suerte de que uno de los mayores contribuyentes a la inflación que sufrimos ahora, que es Mario Draghi, en esto sí atinó. Hizo un informe en el que no tanto las soluciones, sino como los problemas están muy bien descritos. Sí, Draghi apuntaba pues que Europa necesita un crecimiento más rápido de la productividad para mantener las tasas de crecimiento digamos, sostenibles frente a una demografía pues que cada vez es más vieja, ¿no? Está más envejecida. Y pues apuntaba que, si bien es cierto que después de la Segunda Guerra Mundial la Unión Europea pues había experimentado, o lo que hoy es la Unión Europea, un fuerte crecimiento de recuperación impulsado tanto por el aumento de la productividad como también por una población pues en crecimiento, es cuando se dio el famoso baby boom. Pues, sin embargo, los últimos años, especialmente desde 1995, pues la región, o el continente, mejor dicho, pues estaba comenzando a estancarse, ¿no? Y en este sentido, pues apuntaba en su informe en que, pues a que el crecimiento del PIB no va a estar respaldado en los próximos años por un crecimiento neto sostenido de la fuerza laboral, y que se prevé que para 2040 la fuerza laboral de la Unión Europea se reduzca en cerca de 2 millones de trabajadores cada año. Y por tanto, pues se espera que la relación entre personas en activo y jubilados caiga de alrededor del 3:1 al 2:1. Y esto, pues, naturalmente supone pues grandes problemas para el crecimiento económico de nuestro continente, y también pues para la competitividad y para la productividad, y al fin y al cabo para el bienestar y el nivel de vida de los ciudadanos. Y a este respecto reclamaba que se debe fortalecer la cooperación y también que se debe fomentar la integración de las economías europeas, así como reducir las barreras y también la burocracia. Y bueno, pues en una explicación que hacía de varios factores que él identificaba, sobre todo destacaba que se debe simplificar toda la burocracia y reducir los obstáculos pues al mercado único. Y tener un foco a crecimiento, que es muy curioso, decía yo en la entrada, que Europa no ha estado mirando en esa dirección desde hace muchísimo tiempo. Los objetivos que se ha marcado el gobierno europeo han sido siempre otros. Han tenido que ver con eliminar la huella de carbono, eliminar la producción de energía eléctrica por vía de hidrocarburos, potenciar las energías renovables, hacer que la economía sea cada vez más circular. Estos han sido los grandes problemas en los que se ha centrado el gran gobierno europeo, y que ha ido generando más y más normativa y más burocracia en todos los países miembros con supuestamente este objetivo, cargando además de plomo las alforjas de todos los países europeos en forma de impuestos, de pago de derechos de emisión, que no dejan de ser otro impuesto, más regulaciones sobre las propias regulaciones de los distintos países, que venían también a añadir más dificultad para el desarrollo de los negocios y el desarrollo de la competitividad. Tanto es así que estamos viendo, un dato de hoy es la publicación de los beneficios de una compañía como Mercedes-Benz, los coches de lujo alemanes que han sido
bueno, pues una de las grandes referencias en el mercado del automóvil del mundo, que vuelve a registrar pérdidas y que se ha visto obligado a revisar de nuevo a la baja sus resultados para este año 2025 después del profit warning que ya se cargó como una parte de la compañía y que ha puesto en serio riesgo la continuidad de algunas de sus fábricas. Esto no se produce porque Mercedes lo haya hecho especialmente mal, sino es el resultado de un dirigismo económico que ha protagonizado la Unión Europea y que ha llenado de problemática a un sector tan importante como es el automóvil. Tienen ustedes que acabar con los coches de combustión, solo pueden hacer coches eléctricos en tal año. Tendrán ustedes que incurrir en numerosos gastos para poder adaptar sus sistemas de producción a los estándares de emisiones que pone en marcha la Unión Europea. Todo esto ha ido en contra del crecimiento y del beneficio y, permítanme, de la prosperidad de empresas y ciudadanos en Europa. ¿Y cuál es el problema que tenemos ahora? ¿Cuál es la circunstancia que nos ha sobrevenido y que coloca a Europa, quizá en su peor momento, en una situación límite de tener que resolver una serie de problemas para los que no tiene dinero? Bueno, la cuestión es que Europa tiene una amalgama de normativas ingente que asfixia a las empresas. En los pasados 5 años, la Unión Europea ha emitido unas 13.000 nuevas disposiciones. Perdón, ¿puedes repetir el unas dato? 13.000 ¿En los últimos 5 años? Del mismo modo, en 2023 el número de actos jurídicos adoptados ascendió a 2.280 y así tenemos que un informe de la COE de pasado mes de mayo lo que destacaba es que actualmente en Europa hay vigente una legislación que asciende o que acumula pues un total de 32.832 normas en total. Claro, como publicaba Diego Sánchez de la Cruz, esto lo que hace es asfixiar a las empresas, porque la regulación de la Unión Europea ha experimentado un crecimiento significativo desde la firma del Tratado de Maastricht en 1994, y tal es así que desde entonces lo que ha hecho la regulación europea es, o la normativa, crecer un 730%. Del mismo modo, desde enero de 2010, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la legislación aprobada por la Unión Europea ha subido o se ha incrementado en un 100,1%. Y asimismo, durante la gestión de von der Leyen, la cantidad de actos normativos impulsados por Bruselas ha aumentado otro 14%. En total, ¿qué tenemos? Pues que en la práctica estas obligaciones han hecho que en torno al 60% de la legislación nacional aplicable en los países miembros sea una normativa proveniente de obligaciones impuestas por Bruselas. Es que estas obligaciones impuestas por Bruselas, esas 13.000, en los últimos 5 años, he estado haciendo así los cálculos rápidos, dan a casi más de 7 normas aprobadas cada día, incluidos sábados y domingos, sí, durante los últimos 5 años. Esto es para que nos demos cuenta de en qué tipo de leviatán burocrático se han tenido que mover y se tienen que mover las empresas que operan en Europa. O sea, no solo tienen que atender, por ejemplo, a la diarrea legislativa de un gobierno como el nuestro, que no hace más que producir leyes y leyes y leyes y leyes y trabas burocráticas, sino que además tiene que atender a las normativas que nuestro país tiene que transponer y que vienen de la Unión Europea, y dedicar recursos y departamentos jurídicos a que se haga presión en Europa para tratar de que esas normativas no vayan en contra de sus propios intereses, lo mismo que en los distintos países miembros. Imaginemos esto. Para una gran multinacional, el coste que supone, departamentos completos, enteros, tratando de evitar que una norma que se quiera aprobar en Bruselas termine por cercenar las oportunidades de negocio de una compañía en Murcia, por poner un ejemplo. Imaginen el coste enorme para las grandes multinacionales, pero es que imaginen para las pequeñas y medianas empresas, que ni siquiera pueden tener a alguien dedicado cada día para leer toda la normativa que se publica acerca del sector en el que trabajan, porque solo tienen dinero pues para poder tener a sus propios proveedores y 1 o 2 trabajadores, porque no tienen dinero para más. Imaginen qué esperanza de vida tiene una compañía de estas características que aspira a convertirse en una empresa mediana para más tarde convertirse en una gran multinacional. Es prácticamente imposible. Es pedirles que sean titanes, es pedirles que sean absolutos héroes. Bueno, pues en este infierno burocrático es en lo que se ha convertido la Unión Europea, burocrático y fiscal. Y también, de algún modo, es un
régimen muy caro, porque como destaca el economista José Ramón Riera, entre el año 2000 y el año 2022, el coste burocrático de toda esta pues ingente, como tú has dicho, leviatán regulatorio, ha pasado de costar unos 4.700 millones de euros a más de, o prácticamente 12.000 millones de euros en el año 2022. Claro, a esto hay que sumarle la presión fiscal, que en la Unión Europea, en el año 2002, pues fue del 39,8%, mientras que en 2022 fue del 41,2%. Y esto en España se agrava, porque en nuestro país, entre el año 2019 y el año 2022, la presión fiscal aumentó prácticamente 3 puntos del PIB. Así, de hecho, la propia Unión Europea ha señalado a España como el país en el que más ha subido la presión fiscal en ese periodo y el único que aplica el impuesto de patrimonio. Y con todo que tenemos, pues lo que destacaba Beatriz García, que hoy publica Diego Sánchez de la Cruz, y es que la política llamada Agenda Verde, establecida por Europa, lo que ha hecho es empobrecer a los ciudadanos del continente, básicamente porque, pues, cargando con cada vez más trabas y mayores costes para las empresas, ha logrado que los precios se disparen. De hecho, se ha encarecido la construcción un 25% por esto y también la luz un 35%. De este modo, la burocracia ecológica genera también una sobrecarga de trámites para las empresas que gastan unos 14.000 millones de euros cada año simplemente para cumplir con la normativa pues, medioambiental, ¿no? Y de este modo se calcula que la regulación climática, toda la política verde, ha encarecido los precios, es decir, que ha elevado la tasa anual de inflación en 0,6 puntos debido a los costos trasladados por las empresas a los consumidores. Muy bien, Rubén. Es decir, infierno burocrático, infierno fiscal, infierno regulatorio y con importantes retos ahora mismo encima de la mesa. Sí. Ya no solo tratar de cumplir un informe como el del señor Draghi para corregir las ineficiencias que en él se señalan y que parece que la Unión Europea ha dicho, uy, qué bonito, qué bien, Mario, oye, te ha salido bordado, pero lo vamos a meter aquí en este cajón y no va a volver a salir. Y por otro lado, los retos en los que nos está poniendo ahora mismo la administración americana. Sí, totalmente. Y de este modo, la Unión Europea parece que se ha empezado a dar cuenta del problema y en su última brújula estratégica de la competitividad, que se conoció a finales de enero de este año, ya von der Leyen apunta a que este mes conoceremos, en principio, alguna serie de iniciativas que van a tomar desde Bruselas para tratar de reducir la burocracia y también pues esta carga de costes que imponen a las empresas, tanto a las pymes como también a las grandes empresas. Bueno, pues hasta aquí los datos de cómo la burocracia ha llegado prácticamente a todos los rincones del viejo continente, nos ha convertido en pues yo hablaba de un elefante con artrosis, pero no sé si sería el mejor de los símiles, pero sí es verdad que en un continente donde es difícil crecer, es difícil poder encontrar negocio y para las propias compañías que han encabezado ese crecimiento durante los últimos años, cada día les resulta más difícil poder ser competitivo en un mundo donde sí que hay polos de desarrollo, sí que hay polos donde se busca el crecimiento, sí que hay grandes naciones que están empujando el crecimiento hacia arriba y aquí, sin embargo, estamos mirándonos el ombligo y mirando el BOE, el Boletín Oficial del Estado, todos los días. Muchas gracias, Rubén. Quédate por aquí cerca porque hoy tengo la suerte. Últimamente tenemos, Rubén, mucha suerte en esto. Cada día tenemos la oportunidad, más oportunidades de poder saludar personalmente y aquí en el estudio a nuestros colaboradores. Tengo ya conmigo al profesor Santiago Sánchez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado. Acostumbrados a hablar por teléfono. Además, vamos a decir una curiosidad que probablemente nuestros oyentes no sepan. Creo que es la primera vez que nos vemos en persona. En persona, sí. Si no es la primera, es la segunda que habríamos coincidido por ahí en algún sitio. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Santiago Sánchez es una de esas personas que conoce más de cerca buena parte de las tripas que se mueven por la Unión Europea. También en esos mecanismos de financiación que se dedican a extraer recursos de toda la Unión Europea para luego dirigirlos como ellos consideren, ¿no? Para repartirlos como ellos consideren. Santiago, desde tu experiencia, desde tu estudio diario de todos estos fenómenos, ¿cómo crees
que afronta ahora mismo Europa retos como los que estamos viendo que se están poniendo encima de la mesa prácticamente de forma sobrevenida y sorpresiva, porque nadie los esperaba. De repente, ojo, que está en riesgo la defensa de Europa y que va a tener que asumir, por ejemplo, costes en defensa. ¿En qué momento primero nos encontramos dentro de Europa? Pues nos encontramos en un momento de shock que venía previamente advertido en cuanto a la cuestión existencial de la competitividad de Europa por el informe Letta, por el informe Draghi, pero lo que ha ocurrido con la llegada de Trump al gobierno de los Estados Unidos ha supuesto una ventana de realidad para toda Europa, donde tiene que darse cuenta de que debe pasar a ser una zona económica y política adulta, no solo depender de la complacencia y del apoyo de Estados Unidos, sino que tiene que ser un actor económico, un actor competitivo y un actor en materia de defensa, en el que no vamos a tener pues el apoyo del primo zumosol de los Estados Unidos y su gran soporte militar y geopolítico para darnos cobertura a nuestras necesidades de inteligencia y de defensa, sino que su preocupación ha oscilado, el eje ha oscilado y su preocupación central está en el eje o en la zona Indo-Pacífico. Y ahí es donde él va a centrar todos sus esfuerzos geopolíticos y militares. Y Europa pues tiene que darse cuenta que tiene que ser un actor y que tiene que invertir en defensa, que tiene que invertir en innovación, en competitividad y sobre todo en industria. En industria. Una industria que, y también es noticia de esta semana, podría enfrentarse a nuevas dificultades para poder comerciar ahora con Estados Unidos, porque ya se ha anunciado desde el país de Donald Trump de que se van a poner aranceles a industrias tan importantes como la automovilística, porque si metes un arancel al acero, ya se lo estás metiendo a la industria del automóvil y también a la industria farmacéutica, quizá dos de las que más comercio tienen o que tienen un saldo mejor con Estados Unidos desde Europa. Uno analiza la situación y dice, pero este tío, ¿cómo nos la...? Pero claro, Donald Trump luego dice, no, es que cuando yo comercio con Europa tengo que soportar aranceles encubiertos, como unos IVAs horrorosos y como además unos aranceles propios por el propio comercio. Si tú me estás grabando hasta el 27% o el 30% en algunos casos, yo te pongo un arancel del 25%. ¿Cómo puede afectar esto al comercio, al mercado europeo? Por un lado, y luego por otro, no te voy a decir que saques una bola de cristal, pero sí dime qué ves más cerca. ¿Que se mantengan esos aranceles norteamericanos o que Europa dé marcha atrás y le proponga de vuelta? Bueno, yo quito o reduzco notablemente todos estos gravámenes que están ahora mismo dificultando a tus empresas poder comerciar con Europa para que tú te quites también tu arancel del 25%. Claro, vaya por delante que los que creemos en el libre mercado y en el libre comercio tenemos que ser muy conscientes de los beneficios que ha traído en términos de crecimiento, de riqueza y de reducción de pobreza en los últimos 100 años. Y es algo que ha sido un beneficio la libertad de mercado clarísimo, clarísimo. Con lo cual, las guerras arancelarias y todo lo que son medidas proteccionistas lo que conducen es a dificultar el comercio, a encarecerlo y posiblemente, si no se actúa de manera adecuada, a frenar el crecimiento económico en ambas zonas del Atlántico. Bueno, entonces, eso yo creo que estamos todos de acuerdo, independientemente de que algunos, quizá por un espíritu optimista desmesurado, veamos en esto una oportunidad para, bueno, a ver si de una vez quitamos todos, claro, los suyos y los nuestros. Claro. Luego, claro, desciendes. Y la relación Estados Unidos analiza muy bien cuál es la relación comercial que tiene con Europa y el déficit comercial de más de 235.000 millones que tiene con la zona euro. Nosotros, particularmente España, tenemos una situación que desde la óptica de Estados Unidos y de la nuestra también es privilegiada, porque él tiene un superávit comercial con nosotros de 10.013 millones de euros y a nosotros, evidentemente, como zona euro, nos impacta especialmente, como muy bien has mencionado, todo lo que es acero, automóvil, todo lo que son productos del sector de alimentación, todo lo que tiene que ver con productos químicos, que son los grandes productos que nosotros introducimos en Estados Unidos, y al mismo tiempo nosotros somos muy importadores de innovación y de tecnología, sobre todo, desde Estados Unidos hacia la zona europea. Con lo cual, Europa va a tener que medir muy bien los pasos. Y España singularmente tendría que estar protegiendo esta situación privilegiada de la que yo hablaba. Y desde luego no ayuda y no colabora en nada pues el llamar determinadas cosas a la administración norteamericana cuando debería ser uno de nuestros principales aliados. Ya lo es en materia de defensa, ya lo es en materia de inteligencia, más allá de lo que los dirigentes de turno puedan tener
Pero sin duda, Europa debe ser consciente que Trump está utilizando esto como una herramienta también de negociación, que de los anuncios que él hace a cómo se traslada a la realidad después, pues surgen movimientos y diferencias que habrá que analizar. Pero, insisto, Europa tiene que ser un actor clave y de verdad tiene que pensar muy bien en la competitividad. Tiene que hablar de fiscalidad, tiene que hablar de reducción de burocracia, tiene que hablar de innovación, tiene que hablar de talento, tiene que hablar de muchas cosas, tiene que hablar de capital humano, claro que tiene que hablar también de capital humano. Entonces, todas estas circunstancias y energía que condiciona de manera muy importante todo lo que es la industria europea, hay que tener en cuenta que nosotros pagamos entre 3 y 4 veces más el coste eléctrico que Estados Unidos, que es entre 4 y 5 veces más el coste del gas que en Estados Unidos. Y esto es un factor competitivo tremendamente importante a nivel industrial. Entonces, si no se tienen en cuenta estos 5 factores de los que yo hablo y si no se tienen en cuenta que Europa tiene que dar un giro y que por cada norma que tiene establecida tiene que sacar 2, que tiene que regular o desregular, mejor dicho, y hacerlo de manera mucho más inteligente, tendremos un problema. Que no puede ser que las regulaciones nacionales, como hemos vivido en España, especialmente en el ámbito climático y energético, vayan 2 o 3 pasos más de lo que te marca la regulación europea. Eso son trabas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Y todo eso reduce nuestra productividad y reduce nuestra competitividad. Por eso el gap en crecimiento económico y en términos de PIB ha pasado de un 17% de Europa con Estados Unidos. Un 17% en el año 2002 aproximadamente, y 20 años después, en 2023, ese gap de crecimiento, ese gap en el PIB, ha ascendido al 30%. Y aquí hemos confundido el estado del bienestar europeo con el bienestar del Estado. Y esas políticas excesivamente estatistas, y en no tener en cuenta que es la riqueza y la generación de crecimiento la que va a financiar las políticas de bienestar en Europa. Y hemos vivido bajo una complacencia durante décadas, y con lo que hemos vivido con el cambio de la administración Trump es un baño de realidad y un llamamiento urgente a actuar, pero a actuar en línea de reducción de burocracia y pensar en la competitividad. Sí, casi podríamos decir, oye, aprovechemos la coyuntura, independientemente de que el giro que ha dado Donald Trump abandonando toda la ortodoxia liberal tradicional de América, siempre al lado de las libertades, siempre al lado de las democracias, y ahora poniéndose al lado del tirano en un giro, la verdad, para muchos incomprensible, por mucho que el personaje diera para mucho más, pero lo que es desde el punto de vista ya más localista en Europa, oye, ya que nos está poniendo frente al espejo, aprovechemos para hacer las cosas bien. Sin embargo, yo tengo la sensación, aquí yo soy más pesimista, Santiago, y de lo que estoy leyendo es: bueno, si tenemos que invertir más en defensa, pues a lo mejor a los fondos Next Generation hay que darles otra óptica, hay que aprovecharlos para otras cosas. ¿Cómo contemplas tú estas globos sondas que empezamos a escuchar? Bueno, empezando por el final. Los fondos Next Generation tienen una fecha de finalización que está muy próxima ya, es agosto del 26 y es un programa que no se va a prorrogar. Se podrán buscar herramientas en una interpretación laxa del reglamento europeo que permita que se ejecuten inversiones más allá de 2026, y para eso el Gobierno pues está utilizando SEPIDES, el CEDETI, ENISA, es decir, todos esos entes autónomos que giran alrededor de el ICO, el propio ICO, alrededor propiamente de los ministerios, y que permitirán, en esa interpretación laxa, estirar la ejecución. Pero no tiene nada que ver con la situación de necesidad de recursos y de inversión en defensa. Es una necesidad añadida, y lo que Europa está barajando es, escenario 1, eliminamos, en términos de analizar las reglas fiscales y el cumplimiento de las reglas fiscales, excluimos lo que es el gasto en defensa. A nosotros nos han puesto la cara colorada, es decir, hemos abandonado la inversión en defensa durante años, por eso tenemos la menor tasa de inversión en defensa de todos los países de la zona euro, y un gap que tenemos que recuperar, con una situación de reglas fiscales, o mejor dicho, de un déficit público y una deuda pública que nos deja sin espacio fiscal, y con complicaciones del Gobierno con sus socios para poder incrementar ese gasto. Opción 2, intentar mutualizar deuda a nivel europeo y que se pueda financiar el gasto de defensa no con los presupuestos nacionales, sino con el presupuesto europeo, donde va a haber también países, los halcones, que nos van a decir: mire usted, no han hecho los deberes, incumplen reglas fiscales, sustituyen situaciones coyunturales de gasto y las han ocupado con gastos y con prebendas que se han convertido en estructurales. Y si esa actitud irresponsable ahora pretenden que nosotros mutualicemos deuda y les financiemos aquello de lo que ustedes han desistido por simple elección de políticas públicas y de políticas económicas, pues mire usted, no.
Es una situación compleja y lamentablemente nuestra posición financiera y de la debilidad que tenemos en las cuentas públicas pues dificulta que podamos, sin tomar decisiones de política económica, afrontar el incremento de gasto que vamos a tener que realizar entre el 2025 y 2029 para cumplir con las exigencias que nos va a poner la OTAN. Eso, Europa desde luego es consciente que tiene que introducir estímulos fiscales, que tiene que desarrollar la industria de defensa. A mí me parece una industria estratégica. España está bien posicionada porque tenemos empresas competitivas de primer nivel, pero también dentro de la cadena de valor, que han crecido alrededor de los grandes centros industriales propios de defensa. Pero es necesario que se produzca ese estímulo y que aprovechemos la capacidad tractora que tiene en nivel de asunción de tecnología y en nivel de innovación, que luego se termina extendiendo a otros sectores de la economía, que al final lo terminamos aprovechando. Desde luego que sí. Santiago, vamos a irnos un segundito a una pausa y continuamos con el análisis. Con ánimo de lucro, con Luis Fernando Quintero. Bien, Manolo, ahora que te cojo por el pasillo, ¿qué me dices si hablamos de fondos indexados, pero a la vez temáticos? Pues que eso hay que hablarlo con Finitens, porque justo acaban de estrenar una nueva cartera temática y nos van a anunciar muchas cosas al respecto. Oye, pues llamo a Giorgio Semensato y a Kevin Comeyer y que vengan el domingo a contar. Pues allí nos vemos. En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Con Luis Fernando Quintero. España vive el mejor momento ferroviario de su historia. En estas frases en las que recordamos algunas cosas que han dicho los políticos y que a veces pues, nos provocan una sonrisa por el momento que vivimos actualmente. Seguimos con Santiago Sánchez, profesor especialista en todo lo que sucede en Europa, aparte de que se tienen muy estudiadas las cifras, tal y como nos está demostrando. Santiago, estamos analizando los retos que tiene ahora mismo Europa, no solo desde el punto de vista local, los que ya tenía, sino los que se le están empezando a plantear, política arancelaria agresiva por parte de Estados Unidos y quizá el reto más importante, ser capaces de afrontar una defensa propia y de verdad, según está comentando en este momento Donald Trump. Si te parece, con ánimo de lucro siempre tenemos la suerte de poder contar no solo contigo, Santiago, sino también con un analista internacional de primer nivel y amigo de este programa, que es Enrique Navarro, a quien ya puedo saludar. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, buenos días. Mira, hoy tengo a Santiago aquí en el estudio, en la mesa. Espero pronto poder también saludarte aquí en vivo y en directo. Cuando tú quieras. Bueno, pues espero que muy pronto preparamos un programa en el que puedas estar aquí y contárnoslo. Pero estábamos analizando con Santiago, Enrique, todos los retos económicos que tiene que afrontar Europa, cuál es la situación actual del viejo continente en lo que a números se refiere, en lo que a burocracia se refiere, respecto a esos retos que se están planteando, ¿no? La política arancelaria de Donald Trump y ahora la posibilidad de que Europa tenga que proveerse de una defensa, desde luego invertir infinitamente más de lo que está invirtiendo en esta industria. Tú, que eres precisamente un especialista en muchos ámbitos, pero si tuviera yo al menos que elegir uno en el que nombrarte gran experto es precisamente en este, Enrique, se me ocurre preguntarte, ¿va a ser Europa capaz de incrementar su presupuesto en defensa? ¿Cuánto tiempo le va a costar? ¿Podría llegar a ser autónoma para defenderse a sí misma sin necesidad de estar en el amparo de la OTAN? Muchas preguntas y vamos a ir por partes. Primero, hablamos de Europa como si fuera una entidad, no lo es, luego, por tanto no debemos en ningún caso considerar si Europa va a alcanzar un objetivo, porque si hacemos la media de lo que van a hacer todos los países europeos, la respuesta es que sí. Pero habrá países que, como Polonia, estén cerca del 5% y nosotros seguiremos en nuestro pírrico 1,2 que estamos ahora. Con lo cual hay que entender que el esfuerzo que se pide de alcanzar un porcentaje del 2 o el 3% es un porcentaje mínimo para cada país, ¿no? Entonces, eso es el primer punto. El segundo punto es, no podemos caer tampoco en la idea de que lo que tenemos no es suficiente. Nosotros podríamos invertir el 10% del PIB en defensa, pero al final la defensa no solo es una cuestión de dinero.
¿Están los europeos preparados mentalmente, las madres de esos jóvenes, preparados para defender a Europa y sus valores, una vez que tengamos claro cuáles son, en una guerra? Buen matiz ese. Entonces, quiero decir que no es solamente una cuestión económica, sino es una cuestión de mentalidad y de convencimiento, ¿no? Y yo creo que ahí todavía tenemos mucho más que hacer. Pero como eso ya es una cuestión que ya se nos escapa del control, yo creo que Europa tiene que hacer un enorme esfuerzo para disuadir a Rusia. Europa es capaz, tiene un presupuesto actual ya que es más del doble de lo que gasta Rusia, necesita, digamos, autonomía. Yo creo que el gran reto, visto el devenir de Trump en las últimas 24 o 48 horas, que tampoco nos sorprende, yo creo que el problema no solamente es de cantidad, sino es también de autonomía, porque ahora mismo la mayoría de las plataformas y sistemas que operan en Europa tienen componentes críticos norteamericanos que en caso de carecer de ellos o de un mantenimiento de ellos, pues básicamente nos quedaríamos en la mitad de las capacidades actuales. Luego, por tanto, hay que trabajar en más dinero, en más moral y sobre todo en más autonomía tecnológica. Correcto. Y en caso de que cumpliéramos todas esas premisas, Enrique, y de que hubiera voluntad real para alcanzar esos volúmenes de inversión que se están manejando, ¿cuánto tiempo podríamos tardar en tener? Claro, es que habría que poner de acuerdo a mucha gente, habría que ponerse de acuerdo en cuáles son las necesidades propias de la propia defensa del continente y cómo iban a participar de forma mancomunada, ahora que le gusta tanto esta palabra al señor Sánchez, los distintos países de la Unión. Una estimación, tú precisamente que conoces muy de cerca el sector de defensa, ¿cuánto tiempo tardaría Europa en decir ahora sí puedo proteger mis fronteras como Dios manda? Vamos a ir por partes, ¿no? Vamos a suponer que todos los países europeos se ponen de una forma acelerada para llegar al 2% del PIB, digamos, en 4 años, ¿vale? Eso, para la mayoría de los países que no están tan lejos de eso, es un ejercicio pequeño. Para España es un ejercicio enorme. Estamos hablando que nos faltan unos 25.000 millones de euros. Con lo cual a España alcanzar ese objetivo le va a costar mucho más que a los demás países. Ante la situación de emergencia que tenemos, yo creo que, con esto quiero entrar en política, pero España necesita un gobierno que pueda tomar medidas y aprobar un presupuesto, y esto no sirve. Entonces yo creo que ahora mismo el llamamiento a las elecciones generales ya es una cuestión de emergencia nacional para poder continuar en Europa y apoyando nuestros valores. Pero, como decía, vamos a imaginar que en 2029 alcanzamos el 2% del PIB. Esto implicará que tardaremos otros 10 años, mínimo, en tener los medios militares necesarios para tener una adecuada disuasión, sin olvidar que tenemos un problema, que es que no tenemos paraguas nuclear. Si nosotros nos quedamos en el paraguas nuclear norteamericano, quedamos a expensas de Rusia, porque el arsenal francés y el británico son muy escasos. Pero en cualquier caso tengamos claro que si cumplimos todos los objetivos, vamos a tener al menos que esperar unos 15 años para que podamos tener la tranquilidad de que hemos alcanzado unos objetivos mínimos de disuasión frente a Rusia. Bueno, y solo para tener cierta disuasión. Pero sí, pero es que Rusia a lo mejor no nos da entre 4 y 8 años, ¿eh? No, vamos a ver. Rusia tiene que aprovechar, yo fuera Putin y viendo el lío que hay y teniendo como tengo a Trump, yo creo que, tiene ahora mismo en bandeja dar un golpe, pero brutal a Europa, mientras nosotros estamos discutiendo que si deuda, que si bono, que si a mí no, que si yo ya hago mucho porque mandé unos soldados a no sé dónde. Ahora tiene la ventana de oportunidad y tampoco Putin va a estar dentro de 15 años. Entonces, creo que lo que vamos a ver de Rusia lo vamos a ver en este año y en el año que viene. No creo que nos den más oportunidades. Por eso digo que lo más urgente ahora mismo son para mí dos medidas no urgentísimas, sino críticas. Una es, no podemos detener el apoyo a Ucrania hoy ni mañana, porque hoy en el frente se está perdiendo unas posiciones porque no llega el armamento.
Entonces Europa empieza a mandar armamento hoy urgente a Ucrania y le importa un carajo, por decirlo, lo que diga Trump o cómo pueda influir en las negociaciones, o Ucrania cae antes de final de marzo. Esto es lo primero. Y lo segundo, necesitamos desplegar tropas y medios en el este de Europa, en los países limítrofes, porque no va a tardar mucho Rusia, en atacar Moldavia o los estados bálticos. Una vez conseguido, tiene que aprovechar este mandato de Trump, esta situación, digamos, esta capacidad para dar un golpe definitivo y conseguir sus objetivos, que es, diríamos, de alguna forma devolverse a la protección que tenía con el telón de acero. Este es su objetivo y no va a perder el tiempo. Se lo tengo claro, no, pero vamos, clarísimo. Tengo conmigo a Santiago Sánchez. Enrique, también te quería comentar algo. No, interesantísimo el análisis. Entendiendo este contexto y tal como has explicado, pues los años que nos van a hacer falta para dotarnos de capacidades tácticas y militares estratégicas para ser adultos y ser un actor geopolítico importante a nivel global, ¿cómo valoras la utilización de Trump pues de la parte que potencialmente somos consumidores, de la parte de productos militares? Él es consciente de esto y del gap comercial, el déficit comercial que tiene con Europa, y cómo valoras que lo utilice como herramienta pues para compensar ese déficit comercial. Y se me ocurre así a bote pronto pues la sustitución, por ejemplo, de los Harrier que tenemos por los F-35, que es una necesidad que la Armada está de estos que son tipo B, que son capaces de despegar en vertical, y que hay una necesidad. Es decir, Trump no puede ser el socio que nos proteja de todo, pero tendrá que seguir siendo un socio tecnológico mientras Europa no es capaz de dotarse de una autonomía y de capacidades militares estratégicas. ¿Cómo valoras qué puede hacer Trump y la administración americana en este proceso? Bueno, aquí este es un elemento todavía mucho más interesante. Ayer anunció Trump una reducción del 7% del presupuesto del Pentágono. Es que Trump no necesita un ejército para la política que quiere hacer, porque si la política que quiere hacer es yo me voy a encerrar y dejo al resto del mundo que se busque en sus problemas, con lo cual si miramos las acciones de las principales empresas de defensa norteamericanas, no es que estén bien, es que están muy mal, especialmente Lockheed Martin, que obviamente ve en peligro el programa F-35 solo porque Elon Musk se le ocurrió hace 4 años decir que eso ya no se ve. Y estamos en un gobierno que está dominado por gente que tiene unos criterios, digamos, por decirlo suavemente, poco profesionales. Europa ha comprado en Estados Unidos en los últimos años una cantidad enorme de aviones de combate F-35. Básicamente, ¿por qué? Porque el avión F-35 es un avión, diríamos, de una generación más avanzada de Eurofighter, y nosotros nunca abordamos un programa de quinta generación. Pero ahora mismo yo creo que si me preguntara, yo creo que ahora mismo la intención de Trump es, sí, quiere que Europa gaste más, pero tampoco le interesa ni tiene mayor interés en que gaste la industria de defensa. A lo mejor porque él está en el tema inmobiliario y no está en el tema de defensa, ¿no? Hoy no sé quién le decía, digo, habría que regalarle acciones de industria de defensa a Trump, ¿no? Pero la cuestión es que, primero, tenemos que reducir nuestra dependencia de Estados Unidos, porque ahora mismo no es un socio fiable. O sea, tenemos que reconocer las cosas como son. Nuestros sistemas de combate llevan equipos críticos norteamericanos, y vamos a continuar con esta dependencia comprando Estados Unidos. Al final lo que estamos afectando es a nuestra soberanía, en nuestra decisión. Nosotros hemos comprado, recuerdo, muchos sistemas en Estados Unidos, y en la crisis de Perejil no podemos usar ninguno. Tuvimos que usar helicópteros franceses y no los americanos. Entonces quiere decir que lo que tenemos que buscar desde el punto de vista industrial es aislarnos lo más posible de un Estados Unidos que ahora mismo, a ver, estamos hablando de Trump, no sabemos cuántos años es, bueno, se supone que 4, ¿no? Pero yo creo que tenemos que reducir, y yo creo que Trump, las exportaciones de material de defensa a Europa son, digamos, han ido reduciéndose cada año y son poco significativas. Yo creo que Trump está pensando en Oriente Medio y está pensando en África, en el Pacífico para su industria de defensa, pero realmente el saldo comercial se ha ido reduciendo. También tengamos en cuenta una cosa: casi todas las empresas europeas tienen una enorme participación en Estados Unidos, tienen enormes fábricas, casi un 30% de la industria de Estados Unidos es propiedad europea, ¿no? Con lo cual, diríamos, hay una situación compleja, pero yo creo que desde el punto de vista de la industria de defensa ve con mucha preocupación en Estados Unidos, ve esta deriva de Trump, porque realmente le puede perjudicar mucho en sus intereses.
Enrique Navarro, como siempre, muchas gracias por tu análisis. Vamos a seguir muy de cerca este tema, seguramente muy pronto lo volveremos a abordar y esta vez sí que te quiero aquí en el estudio. ¿Vale, Enrique? Estupendo, muchas Un gracias, abrazo Luis. muy fuerte. Un abrazo para los dos. Bueno, y me falta otro de mis habituales analistas de cabecera, que es Che Cabello, que le tengo al teléfono. Che, ¿cómo estás, profesor? Hola Luis Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, pues mira, triste porque te voy a dejar solo 3 minutos, pero no quería dejar de contar con tu opinión en el día de hoy. Casi te diría más centrado a España, ¿no? Hemos visto globalmente lo que atañe a Europa, cuáles son los retos que tiene Europa, cuáles son los retos desde el punto de vista militar, con ese diagnóstico que nos ha hecho y esa exposición que nos ha hecho Enrique Navarro, que nos ha dejado preocupados, y España, la verdad que con poco margen de maniobra, o mucho si quisiera, ¿no? Vamos a tratar de recuperar esa conexión, profesor Che Cabello. Te escuchábamos fatal, se ha cortado la conexión, pero sigo aquí conmigo con Santiago. Santiago, hablaba Enrique de unos 24.000 millones de euros necesarios. ¿Me dice el técnico que tengo ya al profesor Che Cabello? No tenemos al profesor Che Cabello todavía. 24.000 millones, ha dicho Enrique Navarro. Solo el gasto redundante en España, entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, son 60.000 millones, que podríamos quitar de un plumazo sin que nada se moviera. Podríamos quitar el mantel sin que el castillo de naipes se cayera. ¿Tan difícil es sacar de ahí 24.000 millones? Lo que requiere es un análisis de la evaluación, hacer una evaluación del gasto público, de la eficiencia del gasto público y tomar decisiones, insisto, que vayan no a consolidar más gasto estructural cubriendo espacios que hemos tenido pues con la COVID y tal, y los hemos cubierto con gasto estructural que no tiene nada que ver en gasto que realmente sea eficiente y que genere crecimiento y que genere riqueza. Claro que tenemos espacio fiscal, pero hay que hacer una evaluación rigurosa de en qué se está gastando, en cómo se está gastando, y luego podemos transformar digitalmente la administración, podemos generar procesos mucho más eficientes, podemos eliminar cargas en burocracias, que podemos eliminar ya no solo partidas de gasto pintadas en un presupuesto, sino otra serie de elementos que están condicionando y que están perjudicando tanto la gestión presupuestaria del sector público como la gestión de las empresas y especialmente de las industrias. O sea, nos perdemos en permisos, en plazos horrorosos, en duplicidades de informes, y esto es terriblemente perjudicial en general para todo el ecosistema económico de nuestro país. Pero desde luego, exige un esfuerzo, una decisión política y tomar decisiones que para un gobierno como el que tenemos, que es de índole populista y que va continuamente improvisando y muy cortoplacista, pues es incapaz de asumir. Bueno, incapaz de asumir, y me hace mucha gracia porque es que ya no es que haya voluntad de recortar ese gasto, sino que, entre otras cosas, leía yo esta mañana que Correos, lo leía porque me ha saltado un anuncio de ¿quiere usted opositar para ser cartero? Y 4.000 plazas van a sacar nuevas en Correos entre este año y el que viene. Ahí es nada. Profesor Che Cabello, lamento mucho no poder hablar contigo en el día de hoy. Lo guardamos el slot para otro día y contamos con tu análisis. Santiago Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique Navarro. Nosotros nos vamos al boletín de la 1, escuchamos todas las noticias del día y regresamos luego a la 1 con Emérito Quintana a los mercados y mirada a Argentina, también importante hoy, con Alan Reitmayer a partir de la 1:15. 1:05 del mediodía, las 12:05 en Canarias, y como lo prometido es deuda, después de analizar pormenorizadamente con ayuda de grandes especialistas lo que está sucediendo en Europa y los retos que afronta, pues esto también tiene un reflejo en los mercados y no solo esto, sino otros movimientos que están moviendo, valga la redundancia, ahora mismo en los mercados bursátiles. Voy a saludar ya a mi analista cabecera en el día de hoy, además con él tengo más tiempo del habitual. Emérito Quintana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Asesor del Fondo Numantia Patrimonio Global. Emérito, vamos a tratar también cómo pueden afectar esto de los aranceles en el mercado, sobre todo cómo puede afectar aquí en Europa, pero de lo que más se está comentando ahora mismo en los mercados es pues esa decisión que ha tomado el fondo. Es que se me ha ido, lo tengo aquí apuntado.
Bill Ackman, que no me salía ahora el nombre, el fondo de Bill Ackman para comprarse Howard Hughes y convertirse en, dice, un nuevo Berkshire Hathaway. Bueno, sí, es lo más reciente que ha pasado importante de empresas del fondo. Además, Numantia tiene inversión desde 2018 en Howard Hughes a muy largo plazo. Howard Hughes tiene muchísimos terrenos y desarrolla pues pequeñas ciudades, o no tan pequeñas, ciudades enteras, ¿no? Es una inversión multidécadas y a mí me gusta mucho. Y Bill Ackman, pues es innegable que es muy buen inversor, lo ha hecho muy bien a largo plazo, pero en esto pues está siendo un poco pirata y estoy bastante indignado porque su empresa Pershing Square ha ido acumulando cada vez más porcentaje de Howard Hughes. Creo que ya tiene un 37%. Y hizo una propuesta hace unas semanas para comprar lo que le queda a $85 por acción, que era una prima con respecto a lo que cotizaba, y le decía a los minoristas, te compro el resto por 85, que es menos que lo que se supone que vale, porque ellos mismos dicen que el NAV, que el valor justo, el valor neto son 120 por acción. Pero bueno, ofreció 85. Y hace un par de días dijo que iba a hacer un anuncio, se pensaba que iba a ofrecer más, porque eso es muy poco, y lo que propuso es todavía peor. Dijo que la empresa hiciese una ampliación de capital a $90 por acción, para que él comprase 10 millones de acciones, y entonces subir su participación al 48%. Eso, diluyendo el valor de las demás, claro. Claro. O sea, en vez de una compra 85 y una recompra de la empresa 85, que dices, vale, me la compras demasiado barata y encima recompras y la tienes tú, pues no, peor, una dilución a 90. ¿En qué quedamos? ¿Está barato 85 o está cara a 90? Y no solo eso, no es una oferta para comprar el resto a 90. Es una dilución para que él compre a 90, para que la empresa empiece a pagarle un 1,5% de comisión sobre la capitalización de Howard Hughes a su gestora, y encima sin el consentimiento de los accionistas, que lo aprueba un comité especial y ya está. Y él ha hecho una presentación para defenderlo, muy tergiversada. Entonces es bastante feo. Claro, él lo quiere comprar barato, pero es algo bastante feo porque no respeta a los inversores minoristas. Y bueno, un accionista, en este caso Numantia, ¿cómo se plantea esta situación? ¿Qué estáis esperando a ver cómo se desarrollan finalmente los acontecimientos? ¿Habéis planeado ya qué posición vais a tomar? En fin, ¿qué es lo que estáis haciendo? Claro. A ver, eso de que va a hacer una nueva Berkshire Hathaway, pues Warren Buffett nunca ha cobrado un 1,5% de Berkshire Hathaway sobre la capitalización. Él tiene su sueldo y ya está, y su participación. Además es bastante bajo. Entonces, en este caso, queda primero esperar a ver qué hace el Consejo de Administración y ese comité, porque se supone que los consejos tienen una responsabilidad fiduciaria, ¿no? Y con todos los accionistas. Entonces, hay que quedarse a la espera para ver lo que deciden, y si sale adelante, pues claro, estarías ahí pagando una comisión porque ellos aporten su talento. Pero es que ya era presidente de Howard Hughes Bill Ackman. En 2020, por ejemplo, Bill Ackman hizo una jugada muy buena con productos derivados para aprovecharse del pánico del COVID y le salió muy bien. Y siendo el presidente de Howard Hughes, no hizo lo mismo dentro de esa empresa, y Howard Hughes pasó por un mal momento en 2020 y tuvo que ampliar capital a $50 por acción, que fue muy dilutivo. Entonces, bueno, los directivos de Howard Hughes también cobran mucho dinero. Los dos principales cobran 10 millones al año, y la comisión no aumentaría los gastos generales y administrativos como un 60%. Vamos, que si lo sacan adelante, pues perdería bastante la confianza con los directivos. Aunque la nueva empresa, que sería como un holding suyo, que invertiría en empresas cotizadas y no cotizadas, lo haga bien, yo ya no me quedaría tranquilo.
Hombre, es que eso desde el punto de vista del accionista a largo plazo, como es vuestro caso, pues es un terremoto en el que cambias directamente las condiciones de operación y el management de la compañía. Claro. Por un lado, él dice, esta empresa es genial, va a ser muy valiosa en el futuro, va a ser una vaca lechera en el futuro y vale mucho más. Pero por otro lado, en la presentación que hace para intentar comprarla, dice lo contrario. Dice, no, ese valor que decimos de 120 no es realista y no hay nadie más que la quiera comprar y solo me tenéis a mí y sin mí no sois nada, en resumen. Ese es el drama actual. En fin, bueno, pues estaremos muy pendientes, Emérito, de qué sucede con esas pretensiones de Bill Ackman y en cualquiera de los casos aquí en Con Ánimo de Lucro lo iremos contando. Pero sí que me gustaría conocer tu opinión, Emérito, respecto a esto que hemos estado tratando en el programa de hoy, ese nuevo escenario que se ha abierto con bueno, pues el abandono de Estados Unidos de las políticas habituales de este país en favor de la libertad, las democracias y los valores occidentales, bueno, pues con ese abrazo en este caso a Rusia, la Rusia de Putin, y esas amenazas, centrémonos más en lo económico, a la Unión Europea con una guerra arancelaria. Habla Donald Trump de que los productos norteamericanos tienen que soportar aranceles encubiertos en forma de impuestos dentro de la Unión Europea y por eso impone un 25% a alguna de las industrias más importantes. De hecho, hoy, Emérito, hemos visto, lo comentábamos antes con Santiago Sánchez, cómo una compañía como Mercedes presentaba de nuevo pérdidas y además hacía de nuevo revisiones a la baja para sus expectativas en 2025. ¿Cómo crees que podría afectar esto al mercado europeo, un mercado que no es el que mejor cara presenta ahora mismo? Sí, a ver, el tema de los aranceles, gran parte de los aranceles de Trump ya sabemos que son una estrategia de negociación. No todos, ¿no? Algunos sí que puede ser que sea para proteger a competidores locales en Estados Unidos y eso solo beneficia a esas empresas a costa de los consumidores y del resto de empresas, ya lo sabemos. Pero es verdad que en el caso de China y de Europa, yo creo que lo que quiere es compensar subvenciones por parte del gobierno chino, por ejemplo, o aranceles que ya ponen China y Europa a Estados Unidos, aranceles o impuestos, lo que sea. Entonces eso es una forma también de negociar, porque para él lo ideal sería bajar todos los aranceles a cero por ambos lados. Pero la situación ahora mismo en el mundo no es así. Entonces él quiere apretar y negociar. Ya lo hemos visto con México y con Canadá, ¿no? Las amenazas le han servido para conseguir lo que él quería. Es verdad que están afectando, se van a ver afectadas muchas inversiones en México, porque ahí se estaba creando un hub industrial y empresarial, casi como una mini China, con trabajo barato para fabricar e importar a Estados Unidos. Y bueno, toda la desregulación también que está habiendo es buena para el ciudadano, pero mala para algunos monopolios y algunos chiringuitos que había ahí montados, ¿no? Como inversores queremos monopolios, pero como consumidores y ciudadanos queremos libertad absoluta y competencia. Eso es. Claro. Pero el impacto en Europa, ¿cómo crees que va a ser? ¿Crees que va a ser duradero, que va a generar desequilibrios que abran la puerta a la aparición de algún cisne negro, o simplemente crees que pues sí, seguirá un poco los índices europeos medianeando? Claro, en Europa no pintamos mucho. A nivel energético o dependemos del gas ruso o ahora del gas natural licuado americano. Y por parte de la defensa, pues también o nos defiende Estados Unidos o nos arruinamos gastando mucho más en defensa. Las acciones de empresas de defensa europeas han subido muchísimo por esas expectativas. Entonces, en la negociación tenemos las de perder, pero en toda la burocracia y la cultura que tenemos en Europa, pues no creo que lleve a desregular, a bajar impuestos y a bajar aranceles. Entonces, existe el riesgo de que se enquiste la situación en un equilibrio de aranceles por ambos lados, lo que nos empobrecería más a nosotros que a los americanos. Emérito, si finalmente, después de esta intentona de Trump por alcanzar una paz rápida en Ucrania, resulta que el resultado es, como parece, que busca una Rusia más fuerte y una Rusia envalentonada, una Rusia que se sabe ganadora del conflicto,
cómo crees que afrontaría esto una Europa en la que a lo mejor no cuenta con todo el paraguas de la OTAN como contaba antes? Sí, a ver, yo creo que si se acaba el conflicto, ganadores son los dos. Ganadores sería en todo el mundo, ¿no? Si deja de morir gente. Y en geopolítica, yo no soy ningún experto, pero lo poco que he entendido es que muchas veces los conflictos tienen que ver estratégicamente con la simple geografía. Y el problema de Rusia es que no tiene un claro acceso al mar por el sur y no tiene ningún accidente geográfico que le proteja, porque hay una llanura, toda la llanura oriental europea es inmensa y casi hasta Alemania no hay nada, ¿no? Y luego está el Cáucaso por abajo. Entonces, si te fijas en las cosas que ha invadido Rusia, Crimea, el Donbass, pues es el camino de acceso al mar por el sur. Entonces, yo no creo que tenga... ese es su principal interés y lo querrá mantener. Pero Polonia, Bulgaria, es que un ataque directo yo lo veo improbable porque están dentro de la OTAN. Otra cosa es que sea más civilino, ¿no? Más, pues yo qué sé, ciberataques, desinformación, intentar influenciar en la política y demás. En Polonia igual es más difícil, pero un ataque directo lo veo improbable. En fin, Emérito, te agradezco mucho tu análisis, te agradezco mucho que nos hayas contado cómo estaban las cosas con Howard Hughes y bueno, pues te iremos preguntando por esta posición a medida que las noticias nos den más novedades. Como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y 13 y 18 minutos, la 1 y 18, las 12 y 18 en Canarias. Momento de acudir a esa mirada especial a la gran apuesta liberal de Argentina. Hoy vamos a tener con nosotros a Alan Riedmayer. Se nos acaba justo ahora de caer la comunicación, estamos tratando de retomarla con Alan para echar un vistazo hoy muy importante a lo que pasa en Argentina. Creo que ya tenemos a Alan. Alan Riedmayer, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias por la invitación. Nada, un placer, Alan. Estaba diciéndole a nuestros oyentes y a nuestros espectadores que hoy es un día importante para este análisis de lo que está pasando en Argentina, entre otros motivos porque podríamos decir que al finalizar este primer año de gobierno, el señor Milei ha tenido un traspiés, por no decir un tropezón, o llamarlo con palabras más gruesas, pero es verdad que se ha cometido un error muy importante, un error que desde luego la oposición, que en Argentina además pues es mucho más feroz que en el resto del mundo, siendo feroz ya en el resto del mundo, va a querer aprovechar, y es lo sucedido con esta famosa criptomoneda Libra que bueno, pues le venden al señor Milei en una reunión que va a ser un proyecto muy bonito en el que se va a poner en marcha una criptomoneda cuyos beneficios o cuyo objetivo último en los beneficios que vaya a sacar la criptomoneda se van a reinvertir en el tejido productivo argentino. Milei compra la mercancía, pone un mensaje en redes sociales a favor de esta compañía y de sus intenciones por mejorar el tejido productivo argentino, y de repente se empieza a dudar de la honorabilidad de los empresarios que han puesto en marcha esta famoso cripto, y empieza a sospecharse que se trata en realidad de un meme coin, que si hubiera sido un meme coin desde el primer momento casi no podríamos tener que hablar de ningún problema porque todo el mundo lo hubiera entendido así, pero se entendía que era un proyecto de criptomoneda con, digamos, un proyecto empresarial detrás importante además para el desarrollo de negocios en Argentina. De repente se cae la careta, vemos que el rey está desnudo, tarda, no sé si fueron 5 o 7 horas el señor Milei en reaccionar, borra el tuit y pide... No sé si pide disculpas o explica que ha sido un error lo que ha hecho, y a partir de aquí arrecia la crítica contra Javier Milei. Pide que se judicialice la cosa, que se investigue y se depuren responsabilidades. Pero ¿cómo se está viviendo todo esto desde Argentina? Porque lo que estoy leyendo, las noticias que a mí me llegan desde Argentina, Alan, son preocupantes. Se empieza a acusar directamente al entorno más cercano del presidente de corrupción. Muy enfático tu punto, Luis, y es realmente así. El tuit lo puso a las 7 de la tarde, yo eran las 7:20, 7:30, veo eso, no podía creer. Realmente es un error injustificable, más aún con la cantidad de logros que estaba acumulando este gobierno,
intachables, no podían pegarle con nada. Ahora acá le dieron un fundamento a la oposición para que lo lime. Pero ahora está el punto, un poco lo que mencionas. A ver, el riesgo, ¿cuál es? Y ya que no lo pueden destituir vía democracia, porque Milei es un presidente muy sólido, el riesgo es el juicio político. Pero ahí hay un punto y es, juicio político para lograr una institución solamente lo pueden hacer cuando un presidente es demasiado débil como de la Rúa en su momento, con imagen positiva del 15%, del 20%, no de un tipo que va a las elecciones este año directo con imagen del 55-60%. Milei en eso está muy sólido. En parte también, y esto no impacta tanto, para mí es marginal realmente el impacto, más de un microclima como el financiero, como el de las redes sociales. ¿Pero por qué? Porque el carnicero, alguien va a la carnicería o a la verdulería y le pregunta al que atiende, ¿qué opinás de lo que pasó con Libra? Y no entienden un carajo de qué significa Libra, de nada de eso. En parte ahí hay un poco de blindaje, pero ¿cuál era el riesgo que yo veía? Sí, que el mercado en parte le suelte la mano por un hecho de que en 2017 el mercado, que fue el último proceso de reformas de Argentina, intentar cambiar a Argentina, con Macri en 2017, el mercado buscaba reformas, pero hoy se dio cuenta que no era suficiente con la reforma, porque después se vuelven a dar vueltas con cambio de signo político. Por eso hoy el mercado busca sostenibilidad de las reformas. Y que en los diarios, en la tapa del New York Times, los inversores de afuera lean durante el fin de semana un agite de juicio político, eso impacta sobre justamente las expectativas de sostenibilidad, porque mete miedo, porque un inversor de Estados Unidos no entiende a Argentina, él la ve desde lejos. Por eso yo pensaba que realmente qué problema. El lunes feriado en Estados Unidos se hicieron perchas, se descremaron los activos locales, la cotización local, y el martes que abrió Nueva York, abrió verde, normal, tranquilo. Ahí dije, realmente me sorprendí, digo, qué fuerte que es, qué escudo de hierro que es el ancla fiscal y el orden fiscal y macroeconómico del presidente, para que ni siquiera mueva las cotizaciones. Dicho eso, me quedo tranquilo y creo que en un mes, 2, solían todos. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene el respaldo del mercado aún con esto. Y como dijo un dirigente hace muchísimos años, político, le preguntaron si pudiera reencarnar en alguien, ¿en quién reencarnaría? Y él dijo, en el mercado de bonos, porque puede poner de rodillas hasta el hombre más fuerte de la tierra. Milei, con el apoyo del mercado, cubriéndole la espalda, no lo tumba nadie. Bueno, pues ojalá no te equivoques. Como bien sabes, esta sección tiene sentido porque estamos muy interesados en contar semana a semana cómo va evolucionando esa gran apuesta liberal que supone Argentina para todos aquellos amantes de las ideas de la libertad, como somos nosotros en esta casa y más en este programa con ánimo de lucro. Todo lo que sucede en Argentina es tremendamente importante para el mundo porque lo que se está poniendo en juego es unas ideas contra las otras. El éxito de unas ideas en pos de la libertad, la prosperidad y la defensa de la propiedad privada y el avance, la riqueza de unos ciudadanos, como es el caso de Argentina, frente a los proyectos empobrecedores que dominan lamentablemente en buena parte del mundo. En cualquiera de los casos, estamos muy pendientes de todo lo que suceda en Argentina sobre este caso de Libra. De momento, en la cuestión judicial, ¿va a avanzar? ¿Tú crees que va a avanzar este asunto? ¿Crees que los jueces van a tomar cartas en el asunto o no ves que vaya a ser necesario? Bueno, realmente no quiero opinar sobre algo, no soy experto y desconozco, porque realmente soy bastante ignorante en el tema. Lo que sí te puedo decir es que acá tenemos una expresidenta que mató al fiscal que le investigaba y sigue y en un momento volvió a ser vicepresidenta hasta el año pasado, hasta hace 15 meses atrás. Así que sí, pero ha aprovechado la ocasión. Sí, ha aprovechado la ocasión para criticar a Javier Milei. Esperemos que no cometa más errores de estas características y vamos a estar muy pendientes. En cualquiera de los casos, desde el punto de vista económico, ¿cómo va evolucionando? ¿Seguimos camino hacia el fin del cepo o esto vamos a tener que esperar todavía mucho más?
Bueno, entró ayer los números fiscales de enero, 500 millones de dólares de superávit financiero, que es luego de pagar deudas, que en enero incluso había muchos vencimientos, y 500 millones de dólares de superávit en un mes es muchísimo en Argentina, porque no tiene el fisco no es como en España, que dicen. En España dicen, bueno, 500 millones de dólares es poco. No, acá es muchísimo. Así que, bueno, con consolidación fiscal y más un cierre de un acuerdo con el FMI pronto, por estos días, viste que Milei anda mucho por Estados Unidos y demás, yo creo que justamente con 10 mil millones de dólares, 15.000 que le preste el Fondo Monetario Internacional, ya está en condiciones de levantar el cepo, con ese dinero cubriéndole la espalda justamente ante una corrida, porque Milei lo que quiere evitar es abrir el cepo y que lo corran. Por eso necesita margen de seguridad, el famoso concepto de margen de seguridad para hacer las cosas bien. Correcto. Otro de los sectores que está, Alan, ahora mismo pues brillando especialmente, es uno del que tú ya nos advertías. Estoy leyendo ahora titulares en prensa española. Las exportaciones energéticas de Argentina crecen casi un 30%, perdón, casi un 24% interanual en enero. Una auténtica barbaridad, ¿no? Sí, una locura. Por eso sigo sosteniendo y me gusta mucho, incluso el 50% de mi portafolio, Geopark, que es comprar a múltiplos de Petro un futuro en vaca muerta, porque compró 4 bloques en vaca muerta, y a 2028 va a estar produciendo 40.000 barriles de petróleo por día. No, pues Geopark, Autopistas del Sur era otra que siempre nos dices, ¿no? Autopistas del Sol. Del Sol, sí, perdón. Ahí hay un juicio en el CIADI entre el Estado argentino y Aver Infraestructura, la gran empresa española, sí. Para reconocer el contrato que defaulteó el gobierno kirchnerista pasado y bueno, y desbloquear todo el upside que le queda. ¿Cómo ves una energética como Repsol, que hoy presentaba precisamente resultados y pese a que hayan sido peores que el año pasado, ha brillado especialmente en bolsa en el día de hoy? No sé si controlas o tienes estudiada la compañía que capitanea el señor Brufau. Realmente, Luis, soy ignorante con el tema de Repsol. Nunca he visto ni un balance. En Repsol no te has fijado. Tú tienes más foco en Argentina. Es lógico y es normal. Alan, bueno, muchas gracias como siempre, Alan, por atendernos. Muchas gracias por abordar este tema que es importante y que además aquellos que abiertamente hemos defendido al señor Milei y su gestión desde Argentina y también desde España, pues no deja de preocuparnos una situación como la actual en la que hay que reconocer un error enorme del señor Milei en esta cuestión de Libra. Esperemos que, como bien decías, en un mes todo el mundo lo haya olvidado y no haya trascendido, no haya pasado ninguno de los límites que esperemos que no terminen pasando. Un puntito, Luis. Muy rápidamente. Justamente que antes, enfáticamente, que es Milei con esto sube la guardia y faltan muchos meses para las elecciones, todavía faltan medio año para las elecciones y con esto Milei, a partir de hoy hay un Milei hermético y con la guardia alta. Así que agotaron la ficha muy temprano la oposición. Bueno, pues esperemos que así sea. Alan, muchísimas gracias. Y ustedes, señores oyentes, hasta mañana, aquí a las 12, en Con Ánimo de Lucro. Es Radio Libre Mercado.